Tú estás loco, yo estoy loco. ¿Quién está loco? Epilépticos, asesinos, retrasados, desquiciados, suicidas, esquizofrénicos, alcohólicos, autistas, imbéciles, lesbianas. Todos ellos fueron recluidos por esas razones, muchos de ellos en el manicomio General de la Castañeda. Enfermo de erotismo visible en sus ropas porque no podía controlar sus impulsos, con gustos de literatura y un amplio dominio del inglés y francés, es como se describe otro de los expedientes del manicomio a una persona que fue ingresada por masturbarse. Otro expediente, no mames, ya me hubieran metido. Otro expediente refiere a una muchacha enamorada de hombres y mujeres, pero tuvo mayor preferencia por las mujeres, por lo que su familia decidió enviarla al hospital para enfermos mentales. ¿Cuántas personas estuvieron ahí consumiéndose lentamente? ¿Cuántas personas no se suicidaron desesperadas por estar en un lugar solo, por pensar distinto? ¿Cuántos niños, prostitutas, esposas, revolucionarios, delincuentes no fueron ingresados al infierno de la Castañeda? ¿Cuántas historias, cuántos segundos, cuántos días, cuántas lunas? El mañana nunca llegó y mañana nunca se acordó más de ellos. Hoy poca gente los recuerda. Hoy la soledad, los gritos, las atrocidades, los silencios quedaron sepultados debajo de un Walmart y millones de personas pasan diariamente frente a ese lugar y nadie se detiene a pensar en ellos. Soledad, soledad y muerte. Y bueno, ya que tenemos un panorama de lo que era esta institución de principios del siglo XX, vamos a hablar abierta y abundantemente de la locura. ¿Qué es la locura? Más allá de las definiciones que también vamos a analizar, pues ¿quién define o quién tiene la autoridad moral o la autoridad suficiente para asegurar que alguien está loco? ¿Quién? ¿Tú? ¿Yo? ¿El gobierno? ¿Quién? ¿Alguien podría venir a mi casa y acusarme de loco por alguna situación? Creo que hablar de locura será aún más arriesgado que hablar del amor o de Dios o del chingado diablo, ya que es un tema que toca distintas ramas. Y bueno, ¿qué es estar loco? Hasta finales del siglo XIX, estar loco era aquel que no seguía las normas y preceptos sociales. Y créanme que muchos de ustedes, es más, no me crean, así es. Mucha gente sigue pensando lo mismo, sigue definiendo locura de la misma forma. La gente que no sigue las normas sociales, ¿no? Y bueno, pues argumentaban que si no seguían las reglas establecidas, entonces era porque estaban locos. Así nada más, como lo vimos en los dos casos de los residentes en la Castañeda. Y bueno, este tema me surgió de un cuestionamiento sobre la salud mental del perro de una amiga, que a mi juicio no hace lo que un perro normal haría. Luego entonces, a raíz de eso, comencé a armar en mi cabeza el tema para este podcast y el camino por el que yo quería andar y el camino hacia donde yo quería llegar, ¿no? Entonces, ¿qué es estar loco? La pérdida del juicio, pero ¿qué es el juicio? Realmente, ¿qué es el juicio? Si el juicio era pintar casitas y arbolitos, entonces todos los pintores abstractos están locos. Brujería, que ya no tardamos en hablar de la brujería. Se decía también que en pactos demoníacos había personas que echaban la maldición de la locura a sus enemigos. También se dice que es un castigo divino debido al comportamiento fuera de las normas de alguien.
Definiciones contradictorias, plenamente autoritarias, discriminatorias y a modo para quien quisiera aplicarlas. Definiciones ambiguas, fácilmente desechables, pero que sin embargo, debido al nulo Estado de Derecho y al abuso de autoridad y a la ausencia de justicia, millones de personas, tal como lo vimos en el texto de la Castañeda, fueron diagnosticadas como locos. Los conceptos y definiciones de locura han ido cambiando con el tiempo. Hoy se relaciona mucho con la esquizofrenia, donde la persona tiene alteraciones serias de la percepción de la realidad. Digamos que un puente se rompió y no alcanza a conectar. Escuchan voces, imaginan cosas que no existen, lo pongo entrecomillado, pero aquí filosóficamente yo pregunto, ¿qué es la realidad? ¿Qué crear no es alterar la realidad? El problema estriba en pretender crear una realidad sobre una base irreal. Sabiduría inoportuna. Para quien haya visto 12 Monkeys sabrá de lo que hablo. Les recomiendo muy ampliamente que consigan el ensayo Elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam, un escrito que data de 1511, como un complemento a este podcast y quizá un principio para ahondar en ese oscuro y fascinante tema. ¿La locura es fuente y principio de la vida? ¿Qué sería de la vida sin unos pocos gramos de locura? Aunque habría que ver quién define la dosis saludable de esos gramos de locura. Crear algo nuevo siempre lleva implícito una carga importante de locura. El loco se atreve, pero no basta atreverse, basta razonar y hacer un plan para llevar un plan que quizá desafíe la lógica, pero que al final tenga una base sólida de sentido. Todo gira en torno a la normalidad. Si te sales de las normas, entonces te acusan de loco y muchas veces, sobre todo actualmente, solo se queda en lo anecdótico, pero el siglo pasado sí era causal para quitar de en medio a personas incómodas. Este recurso lo usaban sobre todo las huestes eclesiásticas para ligar a estas personas a la brujería y a la blasfemia. Habría que poner en la mesa si la locura es realmente una enfermedad mental o solo sea un mito social, ¿no? Sea un mito social definido por alguien a quien le incomodaba que alguien pensara diferente o que alguien hiciera cosas diferentes que a estos no les conviniera, ¿no? Un mito social usado dependiendo de las circunstancias y el escenario. ¿La locura será un mito fabricado por alguien? ¿El pretexto perfecto para transgredir libertades? ¿Cuántas personas de tu entorno serían considerados como locos si es que las leyes se torcieran, se tergiversaran o de plano incomodaran a alguien con el poder de usar ese argumento para coartar tu libertad? ¿Está loco como que es homosexual? ¿Está loco como que se masturba mucho? ¿Está loco como que le va al pinche América y no a las Chivas? ¿Está loco como que votó por Andrés Manuel López Obrador? ¿Está loco como que no le importa el dinero? ¿Está loco como que no quiere ir a la escuela? ¿Está loco como que hace un podcast sin cobrar ni madres? ¿Está loco como es que ayuda a la gente sin perseguir poder y riqueza? ¿Está loco como quiere ser igual o más que el hombre? ¿Está loco como si es niña no le gustan las muñecas? ¿Está loco cómo es que no le gusta el BDSM? ¿Está loca cómo es que no quiere tener hijos? ¿Está loco cómo es que no se quiere casar? ¿Está loco cómo dice que Dios no existe? ¿Está loco cómo que le vende su alma al diablo? ¿Está loco cómo que no le gustan los tables? ¿Está loco cómo no te gusta la comida gourmet y prefieres unos huevos revueltos? ¿Estás loca cómo que practicas el poliamor? ¿Estás loco cómo gastas tu tiempo viendo porno? ¿Estás loco cómo pretendes mejorar el mundo? ¿Está loco cómo que habla solo? ¿Está loco cómo que Dios lo va a premiar si se porta bien? ¿Está loca cómo que deja que su pareja ande con otras? ¿Están locos cómo que intercambian parejas? ¿Están locos cómo que separan el sexo y el amor?
Estás loco, ¿cómo no te gustó Toy Story 3? No mames. Estás loca, ¿cómo que tienes celos de Mónica Bellucci? Estás loco, ¿cómo no tienes o cómo es que tienes un altar de Batman en tu casa? Están locos, ¿cómo escuchan un podcast de más de 6 horas y en donde nomás los están pendejeando? Locos, locura, manicomios. Para mí están locos los millones que tienen la esperanza en que después de la vida habrá un paraíso. Estás loco, ¿cómo que tienes un hijo en estos tiempos? Estás loco, ¿cómo no tienes hijos? Morirás solo. Y a propósito de esto, creo que es importante compartirles un texto de Javier Serrano, un análisis post-reichiano del sufrimiento psíquico. Concepto social de locura. Empezaremos analizando el concepto social de locura y por tanto el uso que se ha hecho del término. En la Edad Media, también llamada Edad de la Locura, se empezó a utilizar esta palabra para englobar a personas que no se sabía cómo tratar desde un punto de vista social, y dentro de este periodo oscuro me referiré fundamentalmente a la brujería. Había dos formas de concebirlas, como algo natural o como algo vinculado a la herejía. El poder en la Edad Media se repartía entre los señores feudales y la Iglesia, que también tenía una organización feudal. En esa estructura económica no encajaban ciertas actitudes que empezaban a ser subversivas, en cuanto a que iban en contra de lo establecido. Quien intentaba ir en contra de esas normas regidas por la Iglesia en el modus vivendi cotidiano era un hereje y un brujo. Los locos estaban endemoniados y los médicos dictaminaban que esa persona era una bruja o estaba endemoniada, pasando inmediatamente este tema a ser trabajo de la Inquisición. La Inquisición fue un órgano específicamente creado para tratar esta problemática. Conforme fueron pasando los años, el índice de endemoniados, poseídos, brujos, iba increciendo de una manera inversamente proporcional. Existen unas estadísticas increíbles del aumento de personas etiquetadas bajo este concepto. Se puede analizar esta situación pensando que realmente había más número de brujas, poseídos, etcétera, que personas normales, o que realmente había algo que no funcionaba, que se estaba haciendo un uso desde los estamentos de poder de una etiqueta para combatir una serie de personas que iban en contra de un estado de cosas oficial aceptado por la burocracia, la Iglesia y los señores feudales. La subversión iba siendo cada vez mayor en cuanto al número de personas y más amplia a nivel sexual cotidiano en las relaciones humanas, y toda esta forma de vida estaba impedida por la visión de la normalidad que establecían principalmente las jerarquías eclesiásticas bajo el nombre de Dios. Por ello fueron quemadas millares de brujas, entre comillas, que desarrollaban una forma de vida distinta. Eran sobre todo mujeres que mostraban síntomas histéricos o manifestaciones naturales de tipo sexual. Por ejemplo, el hecho de que se juntara un hombre y una mujer sin casarse podían ser denunciados a la Inquisición por cualquier causa. Celos, vanidades. La etiqueta de bruja, sinónimo de locura, era utilizada para denunciar personas y llevarlas hasta la hoguera. Este terrible drama humano fue donde más claramente se reflejó el uso de poder a la hora de cosificar determinados conceptos y usar estructuras represivas que de forma legal reprimían y llegaban a matar personas solamente por llevar ciertas formas de vida. Tesas, psiquiatra americano de origen húngaro, analiza en los años 70 y describe de manera estricta la correlación que existió entre la brujería y la enfermedad mental. Sass escribe: los paralelos básicos entre los criterios de la brujería y la enfermedad mental pueden resumirse del siguiente modo. En la edad de la brujería, la enfermedad era considerada natural o bien diabólica, puesto que la existencia de las brujas como analogía de signo contrario a los santos no podía ser puesta en duda, a menos de ser acusado de hereje. Tampoco debía dudarse de la existencia de enfermedades debidas al maleficio de ellas. Por ello, los médicos se vieron envueltos en la Inquisición como expertos en
en el diagnóstico diferencial entre ambos tipos de enfermedades. En la edad de la locura se considera también a la enfermedad como orgánica y psicogénica, puesto que no se duda de la existencia de la mente como componente analógico a los órganos corporales, a menos de arriesgarse a una violenta oposición o acusación de complicidad. Tampoco puede dudarse de la existencia de enfermedades debidas a un incorrecto funcionamiento de la mente. Por ello, los médicos han estado involucrados en psiquiatría institucional como expertos en diagnóstico diferencial de ambos tipos de enfermedades. Ahí estriba la razón del interés de médicos y psiquiatras por el problema de diagnosticar diferencialmente lo que son enfermedades corporales de lo que son enfermedades mentales. Al ser considerado el loco simultáneamente malhechor, como cualquier criminal, y víctima, enfermo como cualquier paciente, el enfermo mental contribuye a borrar las diferencias existentes entre criminal y no criminal, entre inocente y culpable, y el médico medieval debía distinguir entre individuos afectados de enfermedad natural o individuos afectados de enfermedad diabólica. El médico actual entre personas que sufren enfermedades corporales y aquellos que sufren enfermedades mentales. En cualquier caso, el poder es de las autoridades médicas que pasan a juzgar. En la actualidad, la psiquiatría institucional no es más que una prolongación de la Inquisición. Lo único que ha cambiado es el vocabulario y el estilo social. Este se adapta a las expectativas intelectuales de nuestra época. Es una jerga pseudomédica que parodia los conceptos de la ciencia. El estilo social se ajusta a las expectativas políticas. Es un movimiento social pseudoliberal que parodia los ideales de libertad y racionalidad. Lo escribió Sass en La fabricación de la locura de 1977. Posterior a la Edad Media han existido momentos claros en los que a determinadas actitudes cotidianas se les ha puesto la etiqueta de perversiones, deformaciones y actos de locura. Sin ir demasiado lejos, Esquirol en 1882 escribía que el onanismo, la chaqueta, es un síntoma grave de perturbación mental y que si no se detenía o era imposible de superar, podía llevar a situaciones extremas como el suicidio, la disminución gradual de las sanciones a la masturbación desde el azufre y el fuego del infierno, pasando por operaciones quirúrgicas, mutilatorias del pene, hasta los diagnósticos psicoanalíticos iniciales, y las lobotomías posteriores denotan que solo ha cambiado la severidad del tratamiento, pero no la actitud. Esto de nuevo implicaba una actitud maniqueísta en el sentido de que algo que es del orden de la libertad individual pero difícil de controlar y que su práctica va en contra de lo establecido, algunas estructuras de poder se inventaban una etiqueta para tener una justificación legal y reprimir o perseguir a personas que llevaban un funcionamiento que no correspondía a lo establecido. Esta idea del onanismo ha venido acompañada hasta hace muy poco tiempo de un perjuicio enorme. El que realizaba prácticas masturbatorias era un perverso o alguien que no tenía control sobre las pulsiones y por lo tanto sobre sí mismo. Por aquel entonces el psiquiatra salvaba al paciente de la masturbación, aunque éste no deseara tal salvación. En la actualidad algunos psiquiatras y psicólogos quieren salvar de la depresión y de una horrible caterva de enfermedades mentales, aunque tampoco la víctima, en este caso, desee tal salvación. Y aquí regresamos un poco al capítulo de la dimensión desconocida. ¿Qué tan loca estaba Bárbara al momento de decidir ser feliz mirando sus películas o, como terminó, siendo parte de ellas? ¿Qué tan difícil? Si en algún momento razonablemente alguien decide algo así, ¿está loco? ¿Porque no es normal? Uno de los rasgos más terribles de la creencia general en la brujería, y no se hagan pendejos, la gran mayoría cree en la brujería. He recibido por ahí algunos comentarios en el sentido de que hay cosas con las que no se debe jugar y ese tipo de situaciones por el hecho que cometí en el podcast pasado. Así que eso me da pauta para pensar que una gran parte de ustedes tiene ese tipo de creencias, ¿sí? El hecho de que nadie sabe con certeza quién es brujo, entonces acusan a todos de brujos cuando en algún momento no entienden algo.
Actualmente nadie tiene la certeza de quién está y quién no está enfermo mentalmente. Otra etiqueta que el poder ha utilizado para castigar y reprimir a las personas ha sido el término de homosexual, tanto en el sentido difamatorio, la cual conlleva ya una escala de valores definidas y sexistas, pinche puto les dicen, como por la manifestación de esta elección de género sexual. La homosexualidad era una manifestación de placer puro, pues en la relación hombre-hombre, mujer-mujer, es palpable que dos personas buscan el placer por el placer, y eso, para muchas personas hoy en día sigue siendo intolerable, mientras que cuando un hombre y una mujer copulan siempre pueden justificar esta acción vinculándola con la procreación, como fin divino, siendo divino por tanto el coito y la relación sexual. Dentro de la esfera del poder social hasta hace muy poco, la represión hacia este tipo de manifestación sexual ha sido constante. Algunos psiquiatras han contribuido a esta represión en cuanto que ellos han puesto la etiqueta de pervertido y enfermo. Hasta hace aproximadamente 7 años, el Manual de Diagnóstico Americano de los Trastornos Mentales consideraba la homosexualidad como enfermedad mental de tipo social, manifestación patológica socialmente hablando, por el número de personas que la practicaban. La homosexualidad se ha visto combatida y reprimida. Las etiquetas de enfermedad mental que se han empleado para reprimir manifestaciones humanas que atentaban contra el orden establecido han contribuido a crear prejuicios muy grandes y a que el sufrimiento psíquico se oculte, se tergiverse o se utilice como una amenaza. Todos sabemos que la persona que tiene en su trabajo el diagnóstico de depresión, en las posibles pruebas de selección que realiza el psicólogo, va a quedar descalificado automáticamente, y no hablemos de la repercusión de la etiqueta de esquizofrénico o antecedentes de intento de suicidio. Las etiquetas, repito, vinculadas a la enfermedad mental, marcan y condicionan las actitudes subjetivas y personales del individuo, con lo cual se está violando la intimidad y rompiendo su libertad personal. Máxime cuando quien juzga y diagnostica estas supuestas enfermedades y pone las etiquetas son la mayor parte ineptos desde un punto de vista profesional, porque no saben de lo que están hablando, porque nadie en el fondo sabe lo que es la locura y la enfermedad psíquica, puesto que no se puede medir ni cuantificar por mucho que se intente. Sí escucharon bien, porque nadie en el fondo sabe lo que es la locura y la enfermedad psíquica, puesto que no se puede medir ni cuantificar por mucho que se intente. Y vuelvo a preguntarles, cabrones y cabronas, ¿qué es estar loco? Yo estoy loco, ¿tú estás loco? ¿Loca? ¿Sí? Para mí hay millones de locos creyendo que Jesucristo murió por ellos para salvarlos. Una persona puede estar afectada por un duelo que ha vivido y encontrarse en una situación de baja laboral por un estado de tristeza y melancolía. Automáticamente en el puesto de trabajo esa persona puede ser señalada con una etiqueta de depresivo, con todas las consecuencias que ello implica. Ya hablé de depresión en algún momento en este podcast. Vayan y escúchenlo. Esto se ha usado incluso políticamente. En las dictaduras se ha empleado la etiqueta de enfermedad mental para reprimir y encerrar a inocentes o militantes revolucionarios. Lo que les decía yo hace rato, en la dictadura rusa los campos de trabajo han estado llenos de personas catalogadas de locas por motivos puramente políticos. Aquí en España, el famoso psiquiatra Vallejo Nájera se dedicó a investigar el gen que tenían los rojos, pues este gen determinaba de manera innata esta tendencia política. Vallejo Nájera fue una de las cabezas visibles durante la dictadura franquista en el tema de la represión más fuerte que ha existido sobre los llamados enfermos mentales, y todo esto se ha olvidado. Uno de los mayores errores del ser humano es el olvido, y muchos de ustedes, no se hagan pendejos, se la pasan queriendo olvidar porque no quieren sufrir. Pues no sean pendejos, mejor aprendan, no sufran. Ustedes son lo que fueron. Olvidar es de pendejos. Todo esto pesa y continúa pesando. ¿Cuánto más poder social hay? Más uso se hacen de los conceptos vinculados a la locura, de las etiquetas vinculadas a la enfermedad mental,
como forma de represión. Este tema ha de interesar tanto al profesional como al ciudadano, y hemos de tomar conciencia de él y asumir cada uno de nosotros nuestra responsabilidad. Locura o sufrimiento psíquico. Haciendo una síntesis desde un análisis psicológico, la locura en el sentido más amplio de la palabra sería un constructo imaginario que usa el poder para reprimir formas de vida cotidianas que pueden ir contra lo establecido. El otro plano, que también es real, es el del sufrimiento individual. Es evidente que el sufrimiento existe y tiene manifestaciones distintas en función de tres variables: la persona específica que sufre, el ecosistema en el que se sufre y la respuesta del ecosistema ante la demanda del que sufre. Todo ello vendría determinado por los acontecimientos vividos a lo largo de la propia historia individual, fundamentalmente por el periodo acontecido hasta los 16 años. No sufrimos por casualidad. Hay una serie de variables que se oponen a las dinámicas naturales y específicas del animal humano, del mismo modo que sufre un animal que es sacado de su medio y metido en un zoológico. El animal está viviendo un sufrimiento que le lleva progresivamente a desarrollar comportamientos distintos de las respuestas que tendría en su medio natural. Así también podemos hacer referencia a la persona que es sometida a un intenso estrés o distrés y que conlleva una alteración bioquímica, neurofisiológica y por tanto con efectos biológicos en su organismo. Chequen las teorías actuales de Selye y Laborit. El problema está en la etiqueta que se adjudique a este tipo de comportamientos, sensaciones y sentimientos. Y ese distrés ya lo sufre un bebé al salir de su espacio acuático a 37 grados aproximadamente, a un medio inhóspito, frío, y ser separado inmediatamente de aquello que le daba calor, que es el cuerpo de la madre. Aunque no tenga psiquismo, ese organismo está sufriendo. Ese sufrimiento puede tener también unas consecuencias. Vemos pues que el proceso histórico de la persona va creando una dinámica de sufrimiento en función de cómo están establecidas las cosas en esta sociedad. Empieza ya en la vida intrauterina y continúa en el parto y en la forma en cómo se viven las relaciones afectivas y sexuales a lo largo de la infancia y la adolescencia de la persona. Esto es lo que condiciona básicamente el mayor o menor nivel de sufrimiento psíquico y por tanto la mayor o menor tendencia a buscar mecanismos compensatorios, limitar procesos perceptivos e incluso crear cuadros patológicos donde la persona sufre sin poder evitarlo. Fobias, depresión, angustia, ansiedad, crisis delirantes, y todo esto existe, pero el riesgo es colocar etiquetas que estén asociados a valores cuestionados por lo social y por lo tanto dañando indirectamente a la persona. Por otra parte, el sufrimiento en cada persona toma matices distintos y responde a lógicas distintas. Es por ello que solo se puede abordar todo esto desde una óptica epistemológica y no solo psicopatológica. El sufrimiento que se va gestando a lo largo de la historia individual de cada persona toma forma, se fortalece y tiene respuestas mucho más potentes cuando coincide dicho sufrimiento con el sufrimiento que vivimos en el momento actual, es decir, se junta lo histórico y lo actual en cada uno de nosotros. Cuando esto último, lo actual, pasa a ser estresante, torturante o desesperante, nuestro organismo responde como puede en función de lo que su estructura, consecuencia de ese crecimiento progresivo desde nuestra vida intrauterina, le posibilita. Por lo tanto, a mayor estructuración y adecuada maduración psicosexoafectiva, mayor capacidad para vincular las funciones viscerales, las límbicas y las corticales, mayor capacidad de contacto y por tanto mayor vitalidad y salud, a sabiendas de que en muchas ocasiones el desarrollo de las necesidades personales choca con lo establecido y esto implica enfrentamiento con las estructuras de poder, compromiso social y a veces sufrimiento, pero este es funcional, tiene una lógica concreta y consciente y junto a esta referencia de salud ante los límites sociales y los conflictos educativos y afectivos el niño va desarrollando un carácter, totalidad de los mecanismos de defensa y de adaptación a las exigencias del medio social que muchas veces contrapone la de sus necesidades vitales, una coraza muscular que limita la percepción y crea una disociación entre las funciones psicosomáticas y un plano de conciencia muy limitado que podríamos definir siguiendo a W. Rich
como el del neurótico caracterial o persona socialmente adaptada que no sufre mucho, pero tampoco tiene grandes vivencias de placer, se mantiene en una cierta dinámica robótica que es el reflejo de la masa social que se rige por la moral establecida. Pero cuando ni siquiera existe la posibilidad de estructurar una coraza ni unos mecanismos de defensa psíquicos, porque el trauma o el distrés psicosexoafectivo ha sido muy temprano o permanente, se desarrolla una estructura muy diferente a la anterior, con una percepción muy distinta, abierta a lo que está fuera de la piel, pero sin capacidad de integración, más visceral, menos intelectual, más pulsional y con un estado de conciencia en muchas ocasiones alterado. Es la estructura que podríamos definir como psicótica, y con estas definiciones no estoy haciendo valoraciones, solo intentando comprender de forma global las distintas formas de relación y percepción humana, que no supone que una sea mejor o peor que la otra, serán sencillamente diferentes, mundos distintos con un tipo de vida similar, en muchas ocasiones, porque siempre hablamos de adaptación. De hecho, cuando existe una crisis por motivos iatrógenos actuales o de acumulación progresiva de distrés, se van a dar manifestaciones muy distintas unas de otras. Y lo que se conoce como locura puede darse en ambas. Un ataque de pánico se puede dar en una estructura neurótica o en una psicótica. Los síntomas serán similares, pero la lógica subyacente y las consecuencias radicalmente distintas, y por ello el abordaje clínico también deberá serlo. Quizá la crisis más espectacular sea la llamada crisis psicótica, que también puede darse en ambas estructuras, y que cuando se cronifica se conoce como esquizofrenia, etiqueta maldita y saco vacío en muchas ocasiones, y en general el tratamiento es muy deshumanizado. El psiquiatra británico R.D. Laing afirma que contemplar y oír a un paciente y ver señales de esquizofrenia en cuanto a enfermedad, y contemplarlo y oírlo simplemente en cuanto a ser humano, es verlo y oírlo de manera radicalmente diferente. El terapeuta debe poseer la plasticidad necesaria para transponerse a sí mismo a otra extraña y aún lejana concepción del mundo. En este acto, echa mano de sus propias posibilidades psicóticas sin renunciar a su cordura. Sólo de esta manera puede llegar a comprender la posición existencial del paciente. Posición muy particular y difícil de captar para las personas con una estructura neurótica rígida. Podríamos decir que nunca se han sentido muy encarnadas y pueden hablar de sí mismas como si carecieran de cuerpo. Así se autopercibe el psicótico. En esta posición el individuo experimenta su yo como si estuviese más o menos divorciado o separado de su cuerpo. Se siente el cuerpo más como un objeto entre objetos, en el mundo que como la médula del propio ser del individuo. En vez de médula de su verdadero yo, se siente el cuerpo como si fuese la médula de un falso yo, a la que un yo interior, verdadero, separado, no encarnado, contempla con ternura, diversión u odio, según el caso. Tal divorcio del yo y el cuerpo priva al yo no encarnado de la participación directa en cualquier aspecto de la vida del mundo, que es exclusivamente realizada por intermedio de las percepciones, sentimientos y movimientos del cuerpo, expresiones, gestos, palabras, acciones. El yo no encarnado, como contemplador de todo lo que hace el cuerpo, no se compromete en nada directamente. Sus funciones son las de observación, control y crítica de lo que el cuerpo está experimentando y haciendo, y de esas operaciones que por lo común se consideran puramente mentales. Locura y estados de conciencia. Cuando mínimamente intuimos que la pérdida de control, que el impulso a cuestionar lo establecido, lo cotidiano, lo seguro, aparece, es cuando entra el pavor. Es cuando se introduce en nosotros lo que llamamos el miedo a la locura. En todos y cada uno de nosotros existe el miedo a entrar en el plano en el que no sirvan los referentes cotidianos y en el que ya no sirva el espacio-tiempo habitual. Este miedo a la locura lo podemos identificar como miedo a perder el control, miedo al abandono, y no es ni más ni menos que el miedo a cruzar la frontera entre el plano de lo existencial palpable, creado y creído, y entrar en el plano de lo esencial.
Toda aquella persona que ha entrado en un estado de conciencia alterada a través de psicotrópicos, de la ingesta de diferentes sustancias, de la meditación o a través de una propia psicosis, sabe perfectamente lo que esto significa. La persona que tiene dinámicas psicóticas es la persona que no se adapta, el inadaptado que no tiene la posibilidad de llevar una dinámica cotidiana, una rutina. Sin embargo, sí dispone de la capacidad de entrar en contacto con aquello que es más del orden de lo esencial, de contactar con nuestras dinámicas existenciales, específicas como animal humano, con lo que, vinculado a la trascendencia, a la capacidad de amar y a la capacidad de sentirnos en contacto con lo absoluto o lo que está más allá de nuestra piel, y esa persona entra en ese plano cuando se abandona a la locura. Pierde el miedo a dejar los referentes cotidianos cuando deja de asustarse por el empezar a no acordarse de qué cargo ocupa en la universidad, cómo se llama su mujer o cuántos hijos tiene. De repente eso pasa a ser algo nimio, lo importante pasa a ser sencillamente la sensación de corriente, de fluido, la sensación de existir. W. Rich escribe: es como si las percepciones estuvieran ubicadas a cierta distancia, fuera de la superficie epidérmica del organismo. Esta perturbación interior es la separación entre la autopercepción y el proceso biofísico, objetivo que debe ser percibido. En el organismo sano ambas cosas se unen en una sola experiencia. En el individuo neurótico acorazado, las sensaciones biofísicas de los órganos no se desarrollan de manera alguna. Las corrientes plasmáticas están muy disminuidas y en consecuencia por debajo del umbral de la autopercepción. Insensibilidad. En el esquizofrénico, en cambio, las corrientes plasmáticas siguen siendo intensas y no están obstruidas, pero la percepción subjetiva de estas corrientes está obstaculizada y escindia. La función de percepción no está reprimida, mas tampoco unida a la corriente, así como un niño desarrolla con facilidad una contracción en la garganta cuando siente el impulso de ahogar a la madre o al padre. En la misma forma, el asesino esquizoide degüella a alguna persona cuando su propia sensación de ahogo se hace insoportable. La diferencia básica estará en que mientras en una crisis psicótica no hay control, no hay ritmo, sino que se vive el infierno, el caos y la sensación de ser arrastrado, en una situación existencial y energética equilibrada, podemos aproximarnos a estas experiencias desde otro punto, pero con nuestro ritmo, administrándolo, sintiéndonos sujetos y dueños de nuestras sensaciones, identificando nuestro yo con ese estrado de conciencia, con la capacidad de estar en el plano de lo concreto y al mismo tiempo sentir el plano de lo absoluto, de lo eterno. Pero para ello, curiosamente, tenemos que oír, que escuchar, que sentir al loco que tenemos dentro, es decir, aquel que se mueve en ese plano y que siente la realidad solo de esa manera. Y ha habido desde esa perspectiva locos quemados, locos ignorados en hospicios, locos santificados. Y es por ello que el profesional de la salud debe comprender el discurso del loco, entre comillas, y para ello ha debido oír antes el suyo. Esta es la única forma de poder abordar adecuadamente esas situaciones y evitar que se reproduzcan esas situaciones típicas en donde aquellas personas que entran en crisis involuntarias automáticamente entran en conflicto con lo que hay fuera, y de ese conflicto surge la idea de estoy loco, a mí me están pasando cosas que no le pasan a los demás. La familia reprocha ese comportamiento, nos matas a disgustos, en lugar de ocuparte de tu trabajo te dedicas a hablar con Dios. Esta persona va al psiquiatra, el cual le diagnostica una esquizofrenia y le receta una gran cantidad de pastillas. Él se lo cree y lo acepta porque se lo ha dicho el gran Dios que es el psiquiatra, el cual además añade que no se preocupe, que no se va a curar, pero que con la medicación estará tranquilo, y a la familia se le dice que mantenga calma y que son 2,000 pesos, que su hijo no seguirá trabajando, pero que tampoco matará a nadie, y así se suceden las historias que voy a relatar para que se entienda más la hipótesis que planteo en esta parte de conferencia, y es que si el sufrimiento no se sabe abordar adecuadamente por parte del profesional, por miedo a conectar con su propio infierno o por ignorancia, la persona se puede quedar anclada a un lado de la frontera en la locura.
Los profesionales no sabemos realmente lo que le está pasando a esa persona y estamos muy atemorizados de que a nosotros nos pase, por lo tanto no nos interesa demasiado oírlo. Quien haya estado en un psiquiátrico sabe que hay una gran necesidad de escucha. Quienes ahí trabajan no pueden soportar el estar manteniendo una relación con las personas que están en el centro y que se supone que llevan discursos esquizofrénicos. Esto no puede llevarse a cabo pues peligra la propia cordura de los trabajadores del centro. Así, entre las historias que voy a contar está la de una niña de 8 años que de repente un buen día su cabeza empieza a oír a alguien que le dice cosas y que no son ni su padre ni su madre. Al principio mira a su alrededor para constatar si hay alguien, pero no hay nadie. La voz aparece también en la noche, fundamentalmente cuando está sola. Llega un momento en el que comienza a asustarse, pues las voces le impiden escuchar lo que le dicen sus padres. Un día decide contar lo que le pasa y cuando llega esa ocasión, fruto de un proceso que lleva su tiempo, sus padres no la toman en serio, le restan importancia. Duermes mal, estás de floja, puros pretextos. La llevan al médico y éste confirma la explicación de los padres y recurre a una analítica general. El tiempo sigue pasando y la niña continúa oyendo las voces y comienza a vivir el exterior como pesado e inquisitivo, se siente observada, vive contra natura, algo que en principio le ha salido de dentro, se siente rara, entonces aparece el miedo que la hace callarse y retraerse. Los padres se dan cuenta de que su hija no habla y duerme mal, y deciden llevarla al psiquiatra buscando una solución, pues su hija tiene comportamientos muy extraños. El psiquiatra le dice que la niña no se va a curar, pues tiene esquizofrenia. La receta una gran cantidad de medicación y ante la pregunta de los padres de la posibilidad de llevarla al psicólogo para una psicoterapia, el psiquiatra les dice que puede irle bien para que la niña acepte su problemática y aprenda a vivir con ella. Esta conversación se lleva a cabo con la presencia de la niña, la cual no se ha sentido nada bien ante aquel hombre, no quiere volver al psiquiatra. La niña únicamente recibe el tratamiento farmacológico administrado por el psiquiatra y esas pastillas van mermando progresivamente su respuesta cognitiva. Cuando esta niña llega al psicoterapeuta, el cual la escucha, le dice que no tenga miedo y empieza a compartir con ella la situación, y los padres dudan ante la afirmación del terapeuta de que el problema de su hija se puede remediar y acabar con esa situación de sufrimiento. Otra historia es la de jardinero de un pueblo, padre de familia con un comportamiento normal y que de repente un día va en el coche con un amigo y piensa decirle que cambie de marcha, pero en lugar de decírselo siente el impulso de tocarle la pierna. Instantáneamente un clic se rompe y esta persona empieza a pensar que es homosexual, pues ha tenido impulsos de tocar a su amigo. Cuando está en casa piensa en abandonar a su familia, le gustaría desaparecer. La culpa. Este hombre se va adentrando en una situación de rumiación mental obsesiva y permanente de cosas absurdas que no puede quitarse de la cabeza. Soy homosexual, mi familia me lo va a notar y se van a dar cuenta de que me quiero ir de casa. Sin que se entere su familia, visita al psiquiatra diciéndole que tiene depresión, que se lo han dicho sus compañeros, que lo ven muy callado y que no tiene ganas de ir a trabajar. El psiquiatra le receta la medicación durante 4 meses y le concede la baja laboral durante 2 semanas. Otro caso que podemos comentar es el de la pareja que lleva 15 años juntos y tienen 2 hijas. La relación de pareja está muy deteriorada por la vida que lleva su marido, por sus continuas salidas y relaciones con otras mujeres. La mujer se siente incapaz de plantear la separación, pues en las ocasiones que lo ha hecho su marido ha acabado por convencerla de que continúen juntos. Él le promete que va a cambiar y que dejará a sus amantes y por lo tanto el matrimonio se mantiene. Pasa el tiempo, ella ve que todo sigue igual, se va repitiendo la misma historia y continúa siendo incapaz de dejar la relación. Llega un momento cuando este hombre encuentra otra pareja con la que puede vivir, le plantea a su mujer que ahora sí está de acuerdo con la idea de la separación, que va a hacerlo por ella.
Esa mujer acepta la decisión del marido y renuncia a sus hijas, pues se siente incapaz de ser buena madre y esposa y comienza a reprocharse el que no ha podido aguantar lo suficiente. La pareja se separa y la mujer se ve sola, alejada de lo que fue su familia, que ahora vive con otra persona, se da cuenta que ha sido engañada, de que todo ha sido una mentira, ha sido vapuleada y manipulada por su marido, y en ese momento comienza a tener impulsos que no puede controlar. Va al psicoterapeuta y le comunica que tiene miedo a la locura, tiene miedo de los impulsos de matarse e ir a matar a su familia. Hay muchas historias como estas, con variaciones sobre un mismo tema. Todos estos casos nos llevan a plantear junto a las ideas de la locura como etiqueta manipulada por los poderes sociales, la idea de la locura como algo que existe vinculado al miedo a perder el control y junto a este miedo la presencia del sufrimiento psíquico como algo real, consecuencia de un ecosistema, de una historia personal y que va a depender en esos momentos de nuestra posición y nuestra actitud como profesionales para que esa persona adquiera el pasaporte para poder traspasar la frontera o quedarse en el territorio de la locura. Por otra parte, ¿qué ocurre cuando alguien se plantea la posibilidad de romper los parámetros de los referentes cotidianos? La pregunta es, ¿por qué tenemos tanto miedo de perder los referentes? ¿Por qué tenemos tanto miedo de romper los paradigmas? ¿Tan importantes los creemos? Cuando no existen referentes, ¿qué sucede? ¿Desaparecemos? Tal vez lo que suceda es que entremos en otro plano de existencia y sentimos lo que está más allá de esta estructura, entrando en contacto con lo esencial. Lo esencial se encuentra ahogado y embrutecido por la mezquindad de lo cotidiano, por preocupaciones triviales, el préstamo que he de pagar, los problemas del trabajo. Estas cosas son las que van cubriendo día tras día nuestra existencia y llega un momento en el que dan ganas de volverse loco y dar el salto para pasar al otro plano. Pero dar el salto en este sistema social es muy difícil y en ocasiones dar pequeños saltos, separarse, cambiarse de trabajo, son ya grandes suicidios sociales porque nos enfrentan a la soledad de lo cotidiano, a la imposibilidad de entrar en relaciones afectivas de calidad que nos satisfagan. Entramos por tanto en una superficialidad en la que todos tomamos parte, entramos en la soledad y conectamos con la miseria social. Este planteamiento asusta por lo que decidimos seguir adaptados, incluso cuando algo nos dice que todo lo que estamos viviendo es mentira, es una ilusión. Tal vez, como dicen los indios de algunas tribus brasileñas, la auténtica realidad sea aquella que vivimos en los sueños y no la realidad tangible, pues en los sueños estamos más cerca de escuchar el lenguaje de los dioses. Pero, ¿y quiénes son los dioses? Cada persona puede ponerle el nombre que quiera. Esos dioses tienen que ver con esa parte esencial nuestra que nos vincula a lo que está más allá de nosotros mismos, pero entrar en ese plano nos da pavor y preferimos quedarnos en lo concreto. ¿Para qué cambiamos si todo sigue igual? Esta es la tragedia de lo humano de la que hablaba Nietzsche, el cual también se refirió al superhombre como aquel que daba el salto y rompía con lo cotidiano. Ya hablamos en algún momento de Nietzsche y del superhombre, y en definitiva entraba en la locura, pues esta es subversiva, es radical y transforma lo cuantitativo en cualitativo. Por ello, cuando por diversas circunstancias que no enumeraré en este encuentro, alguien entra en crisis, podemos ayudarle a conectar con esa parte cualitativa a la que se acerca pero teme porque no la entiende, o podemos devolverlo a su ignorancia y a su embrutecimiento. Si lo logramos, pues en ocasiones solo lo dejamos en la frontera, condenándolo a estar en ninguna parte, a un estado zombie en el que se encuentran tantas y tantas personas aquejadas de sufrimiento psíquico. Mi postura hoy como persona que diariamente se encuentra con estas cosas refleja mi propia necesidad de contar lo que veo, lo que pienso y lo que siento. Realmente, para poder escuchar y comprender a esa persona que sufre, uno tiene que saber de ese sufrimiento. Hemos de acercarnos a entender esas palabras porque todo lo que se dice, todas las historias que he contado son reales, humanas y tienen su lógica. Cada situación individual ha de verse bajo la premisa de la investigación,
y el conocimiento de las cosas, sin valoraciones, sin a prioris que van vinculados a un modelo y a una forma de concebir la realidad. Esa posición es la que Rich adoptó en su perspectiva clínica. Precisamente abandonó el psicoanálisis porque era excesivamente rígida la separación que interponían entre lo psíquico y lo corporal. Rich desarrolló un paradigma en el que el triángulo básico de todo lo vivo, lo energético, lo corporal, lo psíquico, se mantenía en un estado de integración permanente y comenzó a concebir al animal humano de una manera muy distinta a como lo había hecho la psiquiatría. A partir de investigar la conexión entre estos tres elementos, empieza a desarrollar toda una terapéutica que pretende la recuperación de toda la funcionalidad del animal humano, la integración de funciones como referencia de salud, la posibilidad de cruzar y caminar en ambos planos y, por lo tanto, el enfrentamiento permanente con lo establecido. Aquí se presenta la paradoja de que muchas veces el psicoterapeuta reichiano vive en su propia piel situaciones de soledad y sufrimiento al comprobar que la ayuda que puede ofrecer es limitada porque llega un momento en el que se produce el choque con la realidad, lo establecido, lo social, la falta de ayuda y de recursos para potenciar elementos personales. El psicoterapeuta lo que hace es compartir un viaje donde su loco y contando con un marco clínico permite que el viaje sea positivo y llegue a buen puerto. Cuando hablo de marco clínico me refiero a algo muy simple. Hay un riesgo en ese intento de ayudar, de acompañar, de facilitar una mejor existencia a las personas, de comunicar la alegría de vivir a la gente. Existe el riesgo de que lo hagamos sin unos elementos que nos permitan a nivel individual conocer en cada momento qué consecuencias tiene eso que estamos haciendo y qué consecuencias tienen las herramientas que utilizamos, porque cada persona tiene una lectura distinta, una forma de percibir la realidad diferente, porque como escribe Rich, ninguno de los síntomas de la esquizofrenia tiene sentido si no comprendemos que en el esquizofrénico se han borrado las líneas fronterizas que separan al homo normalis del océano orgánico cósmico, aquí a las funciones que ligan al hombre y a su origen cósmico en una sola cosa. De ahí que la posición del terapeuta, que se plantea con honestidad utilizar el referente clínico, implica que está abierto a introducir elementos que puedan favorecer la funcionalidad del animal humano, sabiendo cómo hacerlo. No podemos jugar a ser aprendices de brujo, es decir, poniendo en funcionamiento cosas que luego no sabemos controlar. Disponemos de unos mecanismos muy livianos para mantener nuestra frontera entre el plano de lo concreto y el plano de lo eterno atemporal. Es por ello que en el momento de responder a la demanda de ayuda de una persona que no entiende su locura, hemos de tener en cuenta lo que nos han contado previamente los locos, entre comillas, y tener conocimiento de nuestra propia locura, aportando las herramientas técnicas que vemos que sistemáticamente tengan efectividad para agrupar la funcionalidad humana, para así facilitar la recuperación integrada de la persona a nivel energético, corporal, psíquico. Esta es la línea y el modelo de investigación y abordaje clínico que sigue la organoterapia post-reichiana, y en ello basa su propuesta didáctica, que pasa, entre otras tareas, por la de que el profesional atraviese previamente su propio infierno en el diván reichiano y lo transmute, encontrando su propia capacidad de contacto, de amor, y recupere su pasaporte para circular sin miedo entre los distintos planos o estados de conciencia. La Escuela Española de Terapia Reichiana, que dirigió desde su fundación en 1982, forma parte de este movimiento post-reichiano. En nuestra praxis como orgonterapeutas hemos ido desarrollando un modelo holístico de salud, tomando como referencia el funcionalismo orgonómico de W. Rich y su praxis clínica y la de otros post-reichianos, e incorporando elementos de modelos actuales que enriquecen este paradigma al estar en constante interacción con la realidad profesional y científica actual. Para llevar adelante este modelo holístico vemos necesario trabajar en equipos interdisciplinarios que den una respuesta unitaria a la enfermedad. En esta praxis colectiva que definimos haciendo uso de la historia orgonterapia post-reichiana, utilizamos principalmente estos medios: el diagnóstico diferencial estructural,
Dide, de Serrano de 1990, un abordaje clínico profundo, la vegetoterapia caracteroanalítica individual de W. Rich, aplicada fundamentalmente según la sistemática de F. Navarro y enriquecida por el trabajo en grupo según una sistemática propia, un abordaje clínico breve a través de la psicoterapia breve caracteroanalítica y finalmente la investigación de la sistemática necesaria para la aplicación funcional adecuada de los procesos psicoterapéuticos descritos vinculados a otras herramientas energéticas específicas, orgonómica, audiopsicofonología, dieta ortomolecular, homeopatía, oligoelementos que enriquezcan el proyecto de salud de la orgonterapia. Esta es nuestra participación en el reto humano de integrar los distintos planos de conciencia en nuestra dinámica vital cotidiana para que la locura deje de ser sufrimiento y contribuya a potenciar nuestra sabiduría y a modelar una sociedad donde prime un estado de conciencia más amplio, menos cosificado y donde la imaginación, la espontaneidad, las manifestaciones amorosas y la vinculación con la naturaleza sean sus atributos principales, atributos que pertenecen desde antaño a la simbólica figura del loco que forma parte de la baraja del tarot. El Joker está loco, dicen todos, y él siempre quiere probar que los locos son los demás, o bien que solo hace falta un mal día para darle rienda suelta a esta locura que sepultará tanta hipocresía asquerosa. ¿Se aprende a estar loco? ¿Se aprende a ser loco? Así como según esto se aprende la cordura, la mente, la memoria, la inteligencia, los procesos de razonamiento, el cerebro, el laberinto sin salida, el pozo sin fondo que es la mente humana, ese lugar donde se dan eventos que podrían relacionarse o no con la locura, capacidad de crear pensamientos, de tener ideas, de crear, de entender, de aprender, de razonar, donde se genera la percepción del entorno, del escenario, la emoción, la memoria, la imaginación, la voluntad incluso, procesos conscientes, inconscientes, procedimentales, funciones no intelectuales, funciones afectivas, mente emerge de cerebro y aquí ya estaríamos pisando lo que es la filosofía de la mente. Locos pasivos con ideas locas no implementadas que quizás sean semillas de infelicidad inminente. Locos activos que no razonan sus ideas y las implementan sin medir las consecuencias ni analizar procesos de implementación. Locos destructivos y anarquistas que consideran a la locura como una hermana de la libertad, sin considerar en ningún momento la libertad de los demás. Locos constructivos que crean cosas sin medir el riesgo a largo plazo. Locos envidiosos que boicotean ideas de otros para que éstos no destaquen más que ellos. Locos ignorantes, locos cultos, locos tontos, locos inteligentes, locos con éticas torcidas nacidas de mentes locas sin escrúpulos. ¿O será que la pérdida de escrúpulos es requisito para acceder a la locura? ¿Tienes miedo a ser loco? ¿A estar loco? ¿Miedo a dejar de serlo, a dejar de estarlo? ¿O miedo a poder serlo? ¿Miedo a la consecuencia de serlo? ¿O a liberarte? Morpheus liberaba tu mente para acreditarte como loco confirmado que busca realidades detrás de otras realidades. Y bueno, ya para terminar y cerrar este círculo, hablaré un poco de la filosofía de la mente. Digamos que es la característica que define quiénes somos, ese momento en el que decidimos yo soy esto o soy aquello. Es la mente que emana del cerebro. Nadie sabe qué es realmente, si es una lámpara que se enciende, si es un yo más pequeño que piensa por mí, si es la concepción de la realidad misma o de una realidad alterna, cómo funciona, qué la contiene, de qué se forma, cómo funciona mejor o cómo se muere. La filosofía de la mente es en sí una parte de la filosofía que se enfoca en los problemas conceptuales que surgen al estudiar precisamente la mente, la conciencia,
la sensación, el deseo, la percepción, el razonamiento, la voluntad, la decisión, las creencias, la imaginación, la memoria. Tiende un puente entre la realidad del mundo físico con el mundo mental, entre la mente y el cerebro. Ahí se gestan las preguntas de la naturaleza esencial del ser. Como podemos ver, hoy en día es mucho más amplia la manera de poder determinar si una mente funciona de manera correcta, que no bien ni mal, sino correctamente, que se den los procesos, que siga el flujo que garantice el saludable funcionamiento del cerebro y la mente. Esta teoría suena bonita, sencilla y lógica, sin embargo, si así fuera, entonces se tendrían estudios más contundentes acerca del cerebro, de la mente y por lo tanto de la locura. ¿Quién está loco? ¿Tú que me escuchas? Muchos postean apologías de la locura en el Facebook y le llaman locura a grafitear las calles y a subirle al radio, a liberarse. ¿Qué es la locura? ¿Existe la locura buena o la locura mala? ¿Quién está más loco? ¿Batman o el Joker? ¿Vacunas contra la locura? ¿Vacunas contra la no locura? ¿La locura desencadena la felicidad o es terreno fértil para sembrarla? ¿La locura nos impide ser realmente felices o es terreno fértil para la tumba de ella? ¿La locura será acaso el refugio en donde nos protegemos de las necesidades de suicidio por nuestra poca tolerancia a la frustración? ¿Volverte loco será una decisión? ¿La cordura una enfermedad? ¿La locura se puede administrar? Locura inteligente y locura imbécil. Lo más sublime de la inteligencia es la locura. La locura es un infierno. Enamorarse con locura es siempre el principio de una vida llena de malas decisiones. Y bueno, tú que me escuchas, ¿asumes tu locura conscientemente? ¿Tienes la inteligencia para acceder a esa locura que propone, que cambia, que transforma? ¿O simplemente eres un loco pendejos como millones de esos que están allá afuera jodiendo al mundo?